estadística. Sí, el módulo es probabilidad y estadística, pero lo vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a ver todo lo que es relacionado con la estadística y ya después seguimos con probabilidad. ¿Sale? Entonces, vamos a ir recordando algunos conceptos que van a ser, bueno, que son fundamentales y que ya, imagino que ya las han de haber visto anteriormente, más vamos a ir recordándolo porque lo vamos a necesitar para hacer los cálculos o los ejercicios, sí que vamos a estar viendo posteriormente. Bueno, entonces ahorita les voy a compartir la pantalla. Les voy a compartir la pantalla y ya me van viendo si se aprecia en la pantalla de ustedes. Permítanme. Bueno, ya les compartí la pantalla, les debe de aparecer una ventana de Excel. ¿Sí les aparece la ventana de Excel? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, la primera parte. Okay. Ok, entonces si desaparece la pantalla, bueno, aquí dice estadística. ¿Vale? Vamos a ir apoyándonos de Excel. Toda la parte de la estadística se puede hacer de forma manual a papel y lápiz, pero para agilizar un poco más los cálculos, vamos a apoyar con Excel, ¿vale? A manera de agilizar los cálculos. Vamos a ir viendo también que algunos datos se pueden sacar de forma manual o también hay funciones estadísticas, sí que Excel lo saca de forma automática. Entonces vamos a ir viendo esas dos partes. Desde las dos formas vamos sacando los cálculos de manera manual y de forma automática con las herramientas de Excel. Bueno, entonces, sí se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí les aparece el documento de Excel. Sí. Ok, bueno. Entonces, nada más a manera de conceptos, vamos a ir viendo ahorita rápidamente los conceptos, la parte de lo que es la estadística. Dice que es la ciencia que se encarga de recoger, organizar e interpretar los datos. ¿Vale? Recoger, organizar e interpretar, dice, los datos. Bueno, dentro de la estadística hay dos grandes ramas, que una es la parte de la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial. ¿Vale? Entonces, en la parte de la estadística descriptiva, es la parte de que donde vamos a recopilar los datos, los vamos a organizar, ¿sí? De forma conveniente y también lo podemos graficar, ¿sí? Con
todos los tipos de gráficos que existen, ya sea de barras, los histogramas, de pastel, ¿sí? Esa es la parte de la estadística descriptiva. Ya después que pasamos ese paso, tenemos que hacer uso de la estadística inferencial. Es decir, esos datos que ya tenemos, que ya recogimos, organizamos, hay que inferir, o sea, hay que interpretar los datos. ¿Sí? Esos datos, porque nada me sirve tener datos o tener mucha información si no la interpreto. ¿Sí? Si no la interpreto de forma correcta, entonces ahí es donde entra la estadística inferencial. ¿Sale? Entonces, mediante eso voy a crear, el objetivo es crear modelos matemáticos. Dice, el objetivo fundamental es obtener conclusiones de la investigación empírica usando modelos matemáticos. A partir de los datos reales, se construye un modelo que se confronta con estos datos por medio de la estadística. Entonces, vemos que la estadística se encarga de recoger, organizar e interpretar los datos. ¿Sí? Y ahí depende de qué parte de la estadística estamos utilizando, ya sea descriptiva o inferencial. Ese es como el concepto. Bueno, después podemos ver, dice que, ¿para qué sirve la estadística? ¿Vale? Dice, ¿para qué sirve la estadística? Como punto número 1, dice que para análisis de muestras, ¿sí? Que se elige una muestra de una población para hacer inferencias o interpretaciones con respecto a esta población a partir de lo observado en la muestra, como por ejemplo los sondeos o en la parte industrial, que es toda la parte de la calidad, ¿sí? Se llama, hay una parte que es control de calidad, ¿sí? Donde hace mucho uso de la estadística, ¿sí? Y ahí utilizamos las herramientas de la calidad. Entonces, esa parte, por ejemplo, un diagrama de Pareto, o un Chicago, o un gráfico de tendencias de control, y toda esa parte entra dentro de las herramientas de la calidad, donde se hace mucho uso de la recolección de datos. Dentro de lo más utilizados podemos mencionar, por ejemplo, el gráfico de tendencias, para que en esta parte me dice cómo se va a comportar una variable respecto al tiempo. ¿Sale? Por ejemplo, digamos, en la parte mecánica podemos saber, por ejemplo, si medimos una vibración en un motor, y podemos ver cómo podemos hacer un registro o un histórico y de cómo se va a ir comportando la vibración de ese motor respecto a un tiempo, y con base en ello, pues tomar medidas correctivas para anticipar a la falla de dicho equipo. Bueno, descripción de datos. Número 2 dice, procedimiento para resumir la información contenida en un conjunto amplio de datos. ¿Sí? Para describir los datos, no es lo mismo ver datos en forma de tablas que en gráficos. Y se hace un poquito más fácil tener un gráfico o una imagen visual, sí, que me permita apreciar la magnitud de cada uno de los elementos. Entonces, mediante los gráficos podemos explicar, y se hace la información un poquito más fácil de visualizar. También contraste de hipótesis. Aquí dice, para diseñar experimentos que garanticen que las conclusiones que se traigan sean válidas, y sirve para comparar las predicciones resultantes de la hipótesis con los datos observados. ¿Sí? Hipótesis, en este caso, yo puedo hacer una hipótesis, sí, pero de manera experimental voy a
voy a comprobar realmente si la hipótesis es verdadera o es falsa, de forma experimental. ¿Y cómo lo voy a hacer eso? Pues recopilando datos, analizándolos, organizándolos e interpretándolos. ¿Sí? Y aquí para predecir, dice prever la evolución de una variable estudiando su historia y su relación con otras variables. Bueno, entonces, estas partes, ¿sí?, son los conceptos. Y aquí viene otros conceptos, por ejemplo, dentro de la estadística utilizamos mucho lo que es la palabra variable. ¿Vale? Entonces, variable es una magnitud que va a cambiar respecto a un tiempo. ¿Vale? Entonces, aquí viene lo que es variables. Viene, por ejemplo, cuando tenemos una población, sí, que no es lo mismo una población que una muestra. ¿Vale? Entonces, en una población, ¿sí?, los datos son muy grandes, son muy extensos, a veces no es posible, por ejemplo, cuando se va a hacer una encuesta, a veces no es posible llegar a toda la población, ¿sí?, o analizar los datos en su totalidad. Sí, por ejemplo, allá hablando en el campo industrial, por ejemplo, ya hablamos de defectos por ejemplo, si producen tornillos, ¿sí? Entonces, si producen, no sé, 10,000 tornillos, pues no voy a analizar los 10,000 tornillos uno por uno. Puedo sacar muestras de diferentes lotes, ¿sí?, y con base en eso, que me sirve como una herramienta estadística para predecir las piezas que están dañadas. ¿Sí? Porque sería muy complicado, por ejemplo, si hablamos de defectos en piezas, analizar pieza por pieza. ¿Sí? Lo más recomendable es sacar muestras, puedo sacar muestras de diferentes lotes y con base en eso crear mis gráficos y mis interpretaciones, ¿sí?, para tomar decisiones oportunas. Entonces, aquí viene el concepto de población, muestra, bueno, estas partes igual se les voy pasando el documento. Nada más ahorita se lo voy comentando rápidamente. Y no vamos a demorar mucho para ir viendo los ejercicios. ¿Sí? Las variables. Y luego viene la parte de las tablas. Las tablas donde calculamos la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, y esta parte hay que mencionar mucho, que es la parte de medidas de tendencia central. Y dentro de la estadística tenemos ciertos parámetros que nos van a indicar el comportamiento de los datos. ¿Vale? Estos parámetros dependen mucho también de cómo nosotros organicemos los datos. Lo podemos organizar de dos maneras, ¿sí? Datos agrupados y datos no agrupados. Cuando la cantidad de datos es muy grande, ¿sí?, ahí es recomendable utilizar datos agrupados. ¿Sí? Por ejemplo, 500, 1000 datos, 1500, ¿sí?, no es recomendable allí utilizar o analizar dato por dato. Lo más recomendable es crear datos agrupados y con base en eso asignarles las frecuencias correspondientes. Entonces pueden ser datos agrupados y no agrupados. Dentro de los parámetros, sí, que tenemos para darnos una idea del comportamiento de los datos, tenemos la medida de tendencia central. Uno de los más comunes, pues, es la media, o mejor conocido como el promedio. ¿Vale? El promedio. En este caso, ¿qué va a ser el promedio? Pues la suma de los datos entre el número de datos que son. Eso cambia un poquito dependiendo si estamos manejando datos agrupados
o datos no agrupados. Aquí están las fórmulas. ¿Sí? Aquí están las fórmulas. Por ejemplo, cuando tenemos datos agrupados o datos no agrupados. ¿Sí? Entonces, esta X con la línea arriba, ¿sí? Es el símbolo matemático para el promedio, que va a ser igual a este que parece una E, que es la letra griega sigma, es la sumatoria de I igual a 1 hasta N de X sub I. El X sub I va a ser el valor que va a corresponder a cada dato. Entonces, esta es la sumatoria de X sub I de I igual a 1 hasta N, dividido entre N mayúscula. Entre N mayúscula. N mayúscula es el número total de datos. Esta N es el número total de datos que yo tengo. Pueden ser, por ejemplo, 10, 20, 100, y dependiendo de la cantidad de datos. Esta es la N. Entonces, este es para el promedio. ¿Sí? El promedio o la media aritmética, y que es lo mismo. Entonces, cuando es datos no agrupados, cuando es datos agrupados, entonces la fórmula cambia un poquito porque dice que es la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de I igual a 1 hasta N, ¿sí? De C sub I por N sub I, ¿vale? N sub I va a ser la frecuencia y C sub I va a ser la marca de clase. La marca de clase, cuando manejamos datos agrupados, en esta parte hacemos intervalos de datos. Tenemos un límite inferior, un límite superior, y sacamos un promedio entre esos límites, y de esta manera a ese promedio se le va a llamar la marca de clase, que sería la C sub I. Entonces, esas son las dos fórmulas. La moda, bueno, pues la moda es el número que se repite más veces en una serie de datos. La mediana, ¿sí? Es el número que queda en medio de una serie ordenada de datos. ¿Sí? Aquí recuerden bien, los datos deben de estar ordenados, porque hay veces que los calculan, pero no toman en consideración que los datos no están ordenados, deben de estar ordenados de forma creciente para que yo pueda sacar mi mediana. La mediana, el símbolo matemático es la M, con una O como subíndice. Para la moda, para la mediana es una M y una T. ¿Sí? Bueno, esos son los datos más, o los parámetros de las medidas de tendencia central. ¿Sí? Bueno, ¿sí me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿O algo que quieran comentar? Bueno. A ver, entonces, ¿por qué se llama medida de tendencia central? Porque estos valores, ahorita que hagamos unos ejercicios nos vamos a dar cuenta que la mediana, la moda y la media, ¿sí? Buscan un eje central entre los datos, entre la variación de datos. ¿Sí? Como ven, cuando tenemos una serie de datos, pues esos datos van variando. ¿Sí? A veces pueden subir o pueden ir bajando. Y van variando. Entonces, estos parámetros se llaman medidas de tendencia central porque su misma palabra lo dice, tienden a un eje central. Y por eso se llaman medidas de tendencia central porque tienden a un eje central, donde ese eje central más o menos va a estar en la misma distancia de los datos. ¿Sí? Entonces, por eso se llaman medidas de tendencia central y van a coincidir.
¿sí? Van a coincidir en algunos casos, tanto la moda, la mediana y el promedio. El problema con el promedio es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un dato que está muy disperso de los demás, el promedio se altera. Y, por ejemplo, si en una serie de datos yo tengo, digamos, si hablando de calificaciones, yo tuviera 6, 8, 9, 10, ¿sí? Pero luego, si le pongo a ese calificación es un 3, ¿sí? O un número 2, voy a ver que el promedio se va a alterar mucho. ¿Sí? O hablando, por ejemplo, de temperaturas, yo tengo un rango de temperaturas que varía de 25, 28, 30, 36, y yo luego le pongo una temperatura de 60 o de 70, cuando yo saque mi promedio, ese promedio no va a ser representativo. ¿Sí? Aunque yo lo considere ese dato, no va a ser representativo. ¿Por qué? Porque la variación de ese dato es muy grande respecto a los demás. Y lo más recomendable en este caso es cuando yo tengo un valor, ¿sí? que esté muy alejado, ¿sí? de los demás, es omitirlo, no tomarlo. ¿Para qué? Para que de esta manera mi promedio sea representativo. ¿Sí? Es uno de los inconvenientes que tiene sacar o promediar datos. Que no solamente tengo que decir, no, pues tengo mis datos, los sumo y los divido entre el número de datos y ya. No, tengo que analizar los datos y realmente cuando yo tenga ese promedio va a ser representativo. ¿Sí? Va a ser representativo o no en los datos. ¿Y cómo voy a hacer eso? Como les digo, por eso se llama medida de tendencia central, porque el valor que tenga va a tender, ¿sí? a un eje central en los datos. De entre toda la variación de datos que yo tenga, este promedio tiene que tender a un punto o a un eje central. Bueno, entonces, esas son las medidas de tendencia central. Después tenemos las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, tengo primeramente el rango, que es el valor máximo menos el mínimo. ¿Sí? El rango. Después tengo la desviación media. ¿Sí? La desviación media, bueno, en algunos libros viene como una D y una M chiquita, desviación media. Otros autores lo manejan como una D, en este caso como lo que le puse aquí, y el símbolo del promedio, que es una X con una raya arriba. Sí, pero eso significa desviación media. Bueno, ¿cómo voy a sacar esta desviación media? Dice, aquí está la fórmula, que va a ser la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de X sub I menos el promedio, ¿sí? de los datos de I igual a 1 hasta N. Es N mayúscula, recuerden que N mayúscula es el número de datos que tengo. ¿Sí? Entonces, dice que es X sub I menos el promedio, y todos esos datos tienen que estar sumados y luego dividido entre N, entre el número de datos totales. Aquí está la fórmula. Entonces, es el que vamos a ir utilizando la desviación media. Me dice aquí esta desviación media, ¿sí? Me dice que va a ser las diferencias absolutas entre los valores de la variable y la media aritmética de la muestra, ¿sí? Entonces yo tengo un promedio y con este promedio, ¿sí? yo voy a calcular la diferencia que hay entre cada uno de los datos que tengo con referencia al promedio y luego los voy a sumar. Ahora la varianza. La fórmula de la varianza sí, es parecida, nada más que bueno, su símbolo es S al cuadrado, ¿sí? S al cuadrado, y la fórmula aquí está, que es X sub I menos el promedio elevado al cuadrado, ¿sí? La sumatoria de X, la sumatoria de I igual a 1 hasta acá, ido entre N menos 1.
¿vale? Y ya dependiendo del caso aquí, si tengo, por ejemplo, datos repetidos o frecuencias, le voy a multiplicar por la frecuencia de cada uno, que es n sub i. En caso de que yo no tenga frecuencias, esa variable o ese factor no lo considero. Sí, pero por eso tenemos dos fórmulas, para datos repetidos y para datos no repetidos. Es decir, cuando un dato se repite, o cuando un dato no está repetido en mis tablas. ¿Sí? Por eso aquí tengo dos fórmulas. Bueno, la desviación estándar, después la desviación estándar, algunos lo llaman desviación estándar o desviación típica. ¿Sí? Esta dice que se va a utilizar para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. Es decir, qué tan dispersos están los datos unos de otros. Por ahí también esta desviación estándar es importante porque, por ejemplo, lo vamos a utilizar en el coeficiente de correlación. ¿Sí? Hacemos el coeficiente de correlación y en esta parte utilizamos la desviación estándar. Es importante porque si tenemos nosotros dos variables, podemos saber qué tanta relación tienen entre sí. Si tienen una relación fuerte, una relación débil, ¿sí? O una relación media, o una relación nula. ¿Sí? Ahí utilizamos el coeficiente de correlación. Después, ese coeficiente de correlación lo vamos a aplicar en unas ecuaciones que se llaman de regresión simple y podemos sacar la ecuación y con base en la ecuación nosotros podemos predecir el comportamiento de la variable en un tiempo determinado o en un valor desconocido. Entonces, aquí, pero para eso tenemos que sacar la desviación estándar, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ir utilizando esta desviación estándar para los siguientes temas y para ver qué tan relacionadas están dos variables entre sí, ¿sí? Y sacar la ecuación también que describe el comportamiento de esta variable. Acuérdense que al principio decía que la estadística también tiene como objetivo crear modelos matemáticos que me permita predecir el comportamiento de esas variables, ¿sí? En un valor desconocido. Ahora, luego viene el coeficiente de variación o el coeficiente de Pearson, y que mide la dispersión de los datos respecto a la media, pero ya hablando en términos de porcentaje. Por aquí ven, por ejemplo, que es el CB, que es coeficiente de variación, va a ser igual a la S, que es de varianza entre el valor absoluto, ¿sí? En este caso es promedio, y multiplicado por 100. Cuando lo multiplico por 100, doy a entender que estoy calculando, bueno, S entre este valor de X me va a dar un número decimal. Ahora, cuando yo lo multiplico por 100, voy a tener ese coeficiente de Pearson, pero en términos de porcentajes. Por ejemplo, a lo mejor si me da 0.3, va a ser 30%, o 0.5 va a ser 50%. ¿Sí? Entonces, aquí solamente voy a decir los datos, qué tan dispersos están, pero ya en términos de porcentajes. Bueno, pues a grandes rasgos esos son los conceptos de las medidas de media central. Entonces, ahorita vamos a ir viendo los ejercicios, ¿vale? Vamos a ir viendo los ejercicios. Bueno, aquí lo que yo les decía, aquí están los datos no agrupados, ¿sí? Datos no agrupados, utilizan otro tipo de tabla. Y vamos a hacer aquí el primer ejercicio. Vamos a ver este y este.
Así. ¿Sí le sale aquí donde dice en un salón de clases? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? En un salón de clases se midió la estatura de los alumnos, se obtuvieron los siguientes datos. Luego están los datos. ¿Sí? Está 1.58, 1.64, 1.79, ¿sí? 1.76, 1.57, 1.70, 1.74 y así se va. ¿Vale? Todos estos son mis datos, ¿sí? Como es 1.58 y estoy hablando de estaturas, pues me doy a entender que son metros, ¿vale? Entonces aquí tengo yo mis datos. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 16 datos. ¿Sí? 16 datos. Ahora, ¿qué voy a hacer con esos datos? Con esos datos los voy a pasar a una tabla de frecuencias, como la que se ve aquí. ¿Sale? Bueno, de hecho aquí en el documento, en la parte de arriba, aquí, una primera parte, a ver. Acá está. Sí, dice tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias de una variable discreta. Discreta. Hay también dos tipos de variables, las variables discretas, ¿sí? Esta parte no les había comentado, pero también manejamos dos tipos de variables, variables discretas y variables continuas, ¿vale? Variables continuas. ¿Por qué, profe? ¿Por qué, o sea, por qué dos tipos de variables? Bueno, porque, por ejemplo, yo puedo decir, digamos, ahorita estoy midiendo estaturas, ¿no? Y estaturas, yo mido, y al medir una persona en metros, yo digo, no, pues mide 1.55. Esa es una variable discreta, porque yo estoy obteniendo un único valor, ¿ok? Bueno, ahora, pero digamos que yo quiero saber la, la posición de un objeto, ¿sí? En cierta distancia, por ejemplo, digamos, este, en, en 2 metros, ¿no? En 2 metros. En una distancia de 2 metros, la posición puede tener infinitas, bueno, el objeto puede tener infinitas posiciones, ¿sí? Es decir, puedo obtener 0.5 metros o 1 metro o 1.5 o 1.06 metros o 1.03. Y si yo, ya ven que los números pues son infinitos, ¿sí? Incluso si yo quiero saber, yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuántos números hay entre 1 y 2? Son infinitos, ¿sí? Entre 1 y 2 son infinitos porque entro a los números decimales y de ahí de los números decimales todo es infinito. Ahora, lo mismo es en la posición de un objeto en una cierta distancia, las posiciones que puede abarcar son infinitas. Por eso se dice que esa variable, si yo quiero medir una variable así, sería continua, ¿sí? Porque nunca voy a poder considerar todas las posiciones que va a tener ese móvil. ¿Sí me explico? En cambio, si yo quiero medir la altura de una persona, pues solamente tengo un valor, y el que yo voy a medir, por ejemplo, puede medir 1.70, y esa persona le va a corresponder una altura de 1.70, ¿sí? Pero les vuelvo a repetir, en el caso de un móvil, si yo quiero saber cuántas posiciones va a tener en cierta distancia, pues nunca voy a acabar, ¿sí? Porque las posiciones que puede ocupar son infinitas.
¿sí? Que son infinitas. Entonces ahí tengo una variable continua, ¿sí? Y en este caso de las estaturas, ya es una variable discreta, ¿sí? No sé si quedó claro. Sí, profe, ¿Sí más o quedó claro menos. respuesta? ¿Perdón? ¿Sí le quedó claro? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, a ver, vamos a hacer la tabla de aquí de frecuencias. Bueno, dice valores de la variable estadística. Ese valor de la variable estadística va a ser sobre xi o x sub i. ¿Vale? Acuérdense que x sub i va a ser el primer valor, x sub 2 es el segundo, y así se va hasta x igual a k. ¿Vale? X igual a k. Entonces, ¿quién va a ser en este caso, en nuestro ejemplo? ¿Quién va a ser ese valor? Pues va a ser el de la estatura. Y aquí tiene xi. Xi va a ir cambiando. Aquí es 1.52, 1.57, 1.53, hasta xk, que en este caso es el último valor que corresponde a 1.79. Bueno, aquí lo único que hice es meter los datos que yo tenía en la tabla de arriba, ya solamente los acomodé en orden ascendente. ¿Sí? En orden ascendente, y lo fui colocando aquí. Es lo único que hice en esta parte. ¿Sí? La puse en XY. Bueno, ahora, luego después va la frecuencia. La frecuencia no es otra cosa más que la cantidad de veces que aparece un dato en esa serie de datos. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, aquí digo que 1.52 está dos veces, 1.57 está una vez, 1.53 está dos, 1.58 está dos, 1.64 tres, y así sucesivamente. Bueno, aquí en esta parte es fácil. ¿Por qué? Porque solamente tengo yo, digamos, 16 datos. Pero ¿qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, 300 datos? ¿Sí? Entonces, me va a llevar mucho tiempo estar viendo cuántas veces se repite un dato. ¿Vale? Por ejemplo, yo tengo que buscar cada dato y ver, no, pues, por ejemplo, 1.52 y buscarlo en 100 datos o en 200 datos, ya es más laborioso. ¿Sí? A veces agréguenle que se puede equivocar uno, ¿sí? Y pasas un dato desapercibido. ¿Cómo te das cuenta? Porque al sumar tu frecuencia absoluta, al sumarlo, te debe dar la cantidad de datos que son 16. Y entonces si tengo 200 datos, ¿sí? Y al sumar mis frecuencias absolutas me da 199, pues ya perdí uno. Y hay que volver a buscarlo. Entonces aquí es donde vamos a hacer uso de Excel. ¿Cómo voy a contar los datos? Bueno, me voy a posicionar sobre la celda. Voy a utilizar la función contar punto sí. ¿Sí? Si te aprecia aquí la, este, la función, la sintaxis de la función, ¿sí se ve? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Dice igual. Acuérdense que Excel no trabaja, es un procesador de textos, no trabaja con números, trabaja con celdas. ¿Sí? Entonces igual a contar puntos sí, y pongo el rango, ¿sí? A4 hasta H5 es el rango, y pongo el valor que quiero yo encontrar. En este caso va a ser mi primer dato de 1.52. ¿Sale? Y le doy enter, y automáticamente me dice que es 2. Para la siguiente igual, le pongo igual, contar, punto sí, abro paréntesis, escribo el rango, ¿sí? Aquí, bueno, aquí está desfasado. Hay que subirlo. Aquí sería, aquí sería desde A4 hasta
desde A4 hasta H5. Ahí está. A ver. Ahí está. Está bien. Sí. Desde A4 hasta H5. ¿Sale? ¿Y cuál es el dato que quiero buscar? Pues el 1.57. Ese 1.57 lo escribo y automáticamente este Excel lo busca. ¿Sale? Yo solamente tengo que ingresar las funciones y pues agarro y copio la fórmula en la siguiente celda. ¿Sí saben cómo copiar? ¿Sí saben cómo copiar la fórmula de una celda a la siguiente? ¿Se marca todo o no? No, hay varias formas. La más sencilla, pues me posiciono aquí. Por ejemplo, en la celda B9, en este caso, solamente arrastro. ¿Vale? Arrastro, a ver. Arrastro. A ver aquí. Lo voy a poner aquí, copiar. Y le voy a poner aquí pegar. ¿Sale? A ver, vamos a quitar esto. Vamos a regresar aquí. Ahí está. Esa parte del triangulito, el dato, el dato numérico, está manejando números decimales. ¿Sale? Por eso luego aparece ese triangulito. Entonces, aquí vamos a borrar este. Ahí está. Entonces, lo que pueden hacer es, lo copiamos. Ahí está. Vale. Ahorita vamos a dejar aquí a ver, pero es que este no debe salir aquí. Aquí algo está moviendo. A ver, vamos a volverlos absolutos. Vamos a volverlo absoluto. Este también. Son 16. Me marca error. Hay un error aquí, permítanme. Tengo que quitarlo. Vamos a copiar aquí. Vamos a copiar. Vamos a poner bueno, aquí tienen varias opciones para copiar. Pueden copiar datos, pueden copiar fórmulas, pueden copiar el formato, pueden copiar el vínculo, o también hay otras de pegado especial que están por aquí. ¿Vale? Aquí están fórmulas. Aquí están fórmulas y números.
valores, pegado especial, y este. Entonces aquí, a ver, vamos a utilizar el otro. Eran 16. ¿Cuántos datos quedamos que eran 16? Estos datos que están aquí son 16 datos. Entonces, estos deben de aparecer aquí. ¿Sale? Esta parte son 16 datos, la sumatoria de todos estos datos que me aparecen o de todas estas frecuencias que están aquí en esta columna, me deben de coincidir con la cantidad de datos que tengo yo aquí. ¿Sale? Y ahí salió que es 16. Bueno, si por algún circunstancia, aquí por ejemplo me diera 15, entonces quiere decir que me está faltando un dato, o si me da 17, y quiere decir que use algo mal. Siempre este valor n, bueno, este sería n lo vamos a poner aquí como una n mayúscula. Vamos a poner n mayúscula. Y está, es el número de datos. Y ya lo obtengo aquí. ¿Sale? Y ahí queda cuando n es igual a 16. Aquí tengo yo. Bueno. Ahora vamos a la siguiente, que es la frecuencia relativa. ¿Vale? La siguiente es la frecuencia relativa. A ver. La frecuencia relativa, ¿cómo la voy yo a obtener? A ver, aquí, la frecuencia relativa, la voy a obtener, me voy a posicionar aquí sobre la celda, y dice que va a ser la celda B2, es decir, el primer valor de la frecuencia absoluta entre n. ¿Quién es n? N es la cantidad de datos totales que yo obtengo. Aquí está n. Este es n. Entonces, va a ser la frecuencia absoluta, o sea, su primer valor entre n. En este caso, n se encuentra ubicado en la celda B18. B18, por eso le puse B18. Y aquí, por ejemplo, ¿por qué le puse yo esos signos de pesos? Ese signo de pesos es para que al momento de que yo copie la fórmula, le estoy diciendo a Excel que ese valor nunca va a cambiar. ¿Vale? Ese valor nunca va a cambiar. ¿Sí? Porque si yo te lo copio, pero sin decirle a Excel que ese dato es absoluto o es constante, ¿sí? En ese caso Excel me va a arrojar otro valor y lo va a cambiar por otro valor y ya no me va a dar el resultado. Entonces lo que tengo que hacer es, la primera celda va normal, esta, porque esta celda es relativa, es B8. Entre n está ubicado en la celda B18. La celda B18 la tengo que volver absoluta. ¿Cómo lo vuelvo absoluta? Con estos signos de pesos. Y ahí le estoy indicando a Excel que ese dato me lo tiene que arrojar siempre lo tiene que considerar. ¿Sale? Este dato que es frecuencia absoluta y la suma de las frecuencias absolutas va a ser igual a 1. 1, porque esto está como se dividió el total entre la frecuencia de cada uno, es un porcentaje relativo con el total. Es decir, 0.12 vendría siendo el 12%, el 0.06 vendría siendo el 6%, el 0. Aquí, por ejemplo, 18 vendría siendo el 18%.
Esta es una frecuencia relativa. ¿Sí? La sumatoria de estos valores es igual a 1. Después, vamos a ir con la frecuencia absoluta acumulada. ¿Vale? Bueno, primero, ¿sí quedó claro cómo es sacar la frecuencia relativa? Sí, profe. ¿Sí? Frecuencia relativa es el primer valor entre n, en ese caso es 16, que está ubicada en la celda B18. ¿Vale? Y esa es la misma fórmula para todos los datos. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo que en la otra. Digamos que yo, a ver qué tengo aquí, pero digamos que no los tengo, y ya estoy así, ¿no? Pero lo tengo que arrastrar. A ver, permítanme, aquí el puntero tiene una falla, se queda atorado, pero ahorita lo corrimos. Vamos, vamos a ir copiando la fórmula a las siguientes celdas. Bueno, estamos aquí, y lo único que tengo que hacer es arrastrar ese valor acá. ¿Vale? Y ya quedó. Solamente arrastramos la fórmula. ¿Vale? Hay que ir arrastrando la fórmula a las siguientes celdas. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con el siguiente, que es la frecuencia acumulada. ¿Sí? La frecuencia acumulada, bueno, la frecuencia acumulada va a ser la sumatoria de las frecuencias absolutas. Por ejemplo, aquí tengo en la celda B8, tengo el número 2, ese valor lo voy a pasar igual, ¿sí? Porque no tengo otra anterior que esté acumulada, por eso lo pongo aquí el 2. Ahora, el siguiente es 3, pero ¿quién es 3? Va a ser la sumatoria de este 2, que está en azul, con este 1, ¿sí? 2 y 1. Entonces aquí me va a dar 3. Y porque estoy sumando las anteriores, estoy sumando los 2 que llevo más 1 que tengo en esta fila, ya son 3. Ahora, el siguiente es 3 sumado con este 2, ya son 5. ¿Sí? Este 3 que ya llevo más 2 que tengo aquí, ya son 5. El siguiente son 5 que ya llevo, más los 2 que están aquí, son 7. ¿Sí? Y así le voy haciendo a cada uno de las celdas, siempre sumando la cantidad anterior. Por ejemplo, aquí es 2, aquí no tengo nada acumulado, por eso es 2. Aquí es 3, porque 2 más 1 son 3. Aquí es 5. ¿Por qué? Porque 2 más 1 son 3, más 2 son 5. Aquí es 7, porque 2 más 1 son 3, más 2 son 5, más 2 son 7. Aquí en este caso es 10, 2 más 1, 3, más 2, 5, más 2 son 7, más 3 son 10. ¿Vale? Y así se le va haciendo a cada una de las frecuencias y la suma va a ser
97. ¿Sale? ¿Cómo hago una suma? ¿Cómo hago una suma en Excel? Bueno, bueno, para los que no se acuerdan, solamente me posiciono en la celda, me voy a posicionar en el valor de la celda y le voy a dar aquí en este símbolo de Excel, no sé si lo logran, lo aprecian en sus pantallas, este símbolo que parece una E. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿Sí se logra ver? Parece una E, pero no es una E, es una letra griega que se llama sigma. Entonces, le doy aquí y ya me va a aparecer un cuadro en azul que me dice el rango de celdas que yo voy a sumar. Le doy enter y me sale 97. Ese es 97, esa es la sumatoria de todos los valores que yo tengo en la columna. ¿Sí? Le digo, eso se puede hacer de manera manual, pero pues nos estamos apoyando con Excel, en Excel para agilizar los cálculos. Ahora, vamos al siguiente. Frecuencia relativa acumulada. Ahora, lo mismo que hice con la frecuencia absoluta acumulada, lo voy a hacer, pero ahora con la frecuencia relativa acumulada, es decir, con los valores que tengo aquí en decimales. Y siempre el primero se pasa igual porque no tengo otro dato que le anteceda. ¿Sí? El primero es 0.125, por eso lo repito. El siguiente va a ser el que ya tengo más el que le sigue. El que ya tengo es 0.125, que es este dato que tengo aquí, más el que le sigue, que es 0.063. ¿Sale? 0.063. ¿Sí? Entonces, ese es el dato que yo tengo. Por eso lo pongo aquí. A ver, luego el siguiente, es, y lo mismo, 0.313 más 0.125. ¿Vale? Y así le voy haciendo. ¿Vale? Entonces, lo mismo es para todos, ¿sí? Lo mismo que hice yo con la frecuencia acumulada, lo voy a hacer, pero ahora con la frecuencia relativa, que está en números decimales, ¿sí? Y al final también me tiene que salir igual a 1, ¿sí? Porque estamos hablando de porcentaje, ¿sí? Entonces, ahí sí vayan tomando nota para ver para que se den cuenta cómo salen los datos, ¿sí? Yo le voy a pasar el documento, pero no le voy a pasar el archivo de Excel, porque la idea es que ustedes aprendan, a hacer, a sacar los datos, ¿sí? En Excel. Bueno, luego dice aquí el porcentaje relativo acumulado, pues no es otra cosa más que la frecuencia relativa acumulada multiplicado por 100. Ya solamente pongo el valor de la celda, pongo el asterisco, que significa multiplicación, y 100. Aquí una multiplicación lo puedo expresar de muchas formas, ¿sí? Puede ser que yo lo ponga así, o, o, o lo ponga entre paréntesis, ese valor, indicando que está multiplicando. Bueno, pues la más sencilla, pues yo diría que es así. Y lo mismo, se dan cuenta, para todos los celdas que le siguen, es lo mismo, la celda por 100, la celda por 100, la celda por 100, el valor de la celda por 100. ¿Sale? El valor de la celda por 100. ¿Sale? Y así yo voy a armar mi tabla de frecuencias. ¿Sale? En este caso, es lo primero que yo debo de hacer. Ver cuál es mi variable, ordenar los datos, sacar las frecuencias absolutas. En este caso, como no hay datos repetidos, ¿sí? Aquí saco una frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia relativa acumulada, y el porcentaje de frecuencia relativa acumulada. ¿Sale? Y va a ser mi tabla de frecuencias. ¿Sale? ¿Alguna duda de cómo salieron los datos?
No, profe, está bien explicado. Ok, si tienen una duda me van diciendo, sobre todo, a la hora de utilizar las funciones de Excel, porque hay quienes a veces se les dificulta, ¿verdad? Algunas cosas, al manejar Excel, entonces, si tienen alguna duda respecto a las funciones, pues me van diciendo. ¿Verdad? Entonces, de esta manera ya, pues, ya solamente nosotros introducimos datos, ya los vamos sacando automáticamente. Bueno, ahora vamos a calcular las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central. Nosotros necesitamos calcular tres parámetros, que es moda, mediana, media. ¿Sí? Les decía hace un momento que por lo común estos datos, tanto estos parámetros, tanto la moda, la mediana y la media, son parecidos. ¿Ven? Es 1.64, 1.64, 1.63. ¿Sí? No tienen que ser necesariamente iguales. Aquí salió la coincidencia, pues que salieron iguales la moda y la mediana, pero no necesariamente tienen que ser iguales, sino simplemente cercanos unos de otros. ¿Vale? ¿Y por qué? Pues porque la dispersión de los datos en estaturas, pues no es muy variable. ¿Sí? A lo mejor si tuviera una persona que midiera 220 aquí, ¿sí? 220 y otra persona que o más personas que midieran arriba de 2 metros, ¿sí? A lo mejor mis datos ya se iban a dispersar más, entonces ese valor ya iban a salir un poquito más alterados, pero como por lo regular tienen valores tan cercanos entre sí, por eso la moda, la mediana y la media salieron muy similares. Bueno, entonces, eh, aquí, ¿cómo saco yo la moda? Bueno, lo voy a sacar con una función igual. Me voy a ir a la celda, me voy a colocar en la celda, le voy a poner igual a moda, ¿sí? Punto 1, y le voy a poner el rango donde están mis datos, que es desde A4 hasta H5. Aquí está H5. ¿Sabes? Les digo, esto aquí es fácil, les digo porque son 16 datos nada más, pero ¿qué pasaría si yo tuviera 100 datos? Entonces, así se me facilita más y me dice que es 1.84. La mediana, bueno, aquí esta es la función, esta es la sintaxis de la moda. ¿Vale? Y luego vamos con la mediana. Voy a poner igual mediana y el rango donde yo quiero sacar ese valor. Yo le pongo A4 hasta H5 y es el mismo rango. ¿Vale? Y me da 1.64 y la media, ¿sí? El valor de la media, ¿no? Puedo poner promedio, que es igual a media, y escribo el rango, que es el mismo, de A4 hasta H5, ¿vale? De A4 hasta H5. Y me sale ya el valor del promedio, que es 1.63. Acuérdense que la moda es el número que se repite más veces en una serie ordenada de datos. Puedo ver aquí, por ejemplo, en mis frecuencias absolutas, aquí puedo ver que exactamente el 1.64 se repite cuántas veces. ¿Cuántas veces se repite el 1.64? 3 veces. 3 veces, ¿verdad? Como se repite 3 veces, por eso aquí me dice que este valor es 1.64. La mediana me dice que es 1.64 también. Bueno, aquí sí es este valor. Bueno, aquí tendría yo que, aquí sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sí, sería 1.64. ¿Ese valor de qué? De la mediana. Bueno, aquí como yo tengo
como no hay un número, por ejemplo, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Entonces, aquí yo lo que tendría que hacer es organizar todos mis datos, ¿sí? De menor a mayor y ya ver cuál queda en medio, ¿vale? Organizar los datos, por ejemplo, poner 2 veces 152, luego una vez el 157, 2 veces el 153, 2 veces el 158 y ver exactamente cuál queda en medio. Bueno, pero como lo hicimos con Excel, entonces ya sabemos que es 1.64. Y la mediana, pues ya saben que es el promedio. Bueno, así saco mis medidas de tendencia central. ¿Sale? Bueno, y también puedo sacar, bueno, en este caso, algunas medidas de dispersión, por ejemplo, el valor máximo. ¿Cómo saco el valor máximo? Pues con la función igual.max, y le pongo el rango. Me bota el valor máximo. Luego el valor mínimo, igual.min, y me bota el, bueno, escribo el rango y me arroja el valor mínimo. Este máximo, de la máxima estatura es 1.79. Y vamos a ver aquí, vamos a quitar vamos a poner normal. Aquí creo que se ve mejor así. 1.79 y el valor mínimo es 1.52. ¿Vale? Entonces aquí me sale, puedo calcular el rango. El rango es la resta del valor máximo menos el valor mínimo, que es 0.27. Aquí está, 0.27. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, esta tablita, más adelante, pero aquí solamente dejamos medida de tendencia central, que es la moda, la mediana y la media, con algunas medidas de dispersión, que es valor máximo, mínimo, pero en especial el rango. ¿Vale? El rango. ¿Vale? Entonces, ¿sí me fueron siguiendo hasta aquí? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Bueno, entonces, estos datos o estas medidas son para datos no agrupados. Datos no agrupados. Vamos a ir a cambiar rápidamente a datos agrupados. ¿Vale? Agrupados. Ya datos agrupados, vamos a ir manejando otras cosas. Ven que cambia un poquito el procedimiento. Bueno, dice, analizar así. Dice, vamos al siguiente que es datos agrupados. De analizar los siguientes datos correspondientes a las edades de 55 personas. Aquí tengo todos mis datos. Estos son mis datos de las 55 personas de las edades. Son de las edades. ¿Vale? Entonces, cuando es datos agrupados, tengo que sacar algunos parámetros antes. Uno de ellos es que tengo que sacar el valor máximo. Entonces me posiciono en la celda, le doy igual, más, y pongo el rango. El rango es desde A3 hasta K7. K7 que está. Por eso le doy Enter, y aquí está el rango que es 54. Perdón, el valor máximo. El valor mínimo, lo mismo. El mismo rango, pero solamente le pongo min, que es mínimo. Es el rango, perdón, el valor mínimo. Y ahora sí voy a obtener el rango. ¿Quién es el rango? Pues el rango, de acuerdo a la fórmula, me dice que es el X máximo menos el X mínimo. ¿Quién es el máximo? Pues el máximo, ya lo saqué aquí, 54 menos el mínimo, que es 15. Entonces, si yo lo pongo así con tablas, con una fórmula de resta, que sería B10 menos B11, se resta y saldría
39. ¿Sale? Sale el valor de 39, que es el valor de mi rango. Esto equivale a mi rango. ¿Sí? Ok. Luego, después de que saqué el rango, ahora sí, tengo que ir sacando la marca de el intervalo de clase. El intervalo de clase es qué tan grande va a ser mi clase o qué tan grande va a ser el intervalo. Más que nada, el intervalo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer eso? El intervalo de clase lo voy a nombrar con la letra K. ¿Sale? Y voy a utilizar esta formulita que está aquí. Y dice que va a ser el valor del rango. Acá es el valor del rango. Entonces, 29 entre, todo se está dividiendo entre 1 más 3.33 por logaritmo de la cantidad de datos, que sería en este caso n. ¿Sale? Entonces, este dato, esta fórmula ya está preestablecida. Esta ya es una fórmula ya definida. ¿Sí? Esta fórmula se utiliza para sacar el ancho y del intervalo cuando tengo datos, obviamente, agrupados, que es igual a B14. B14, ¿quién es el rango? El rango B14 va como numerador y como denominador, porque está aquí entre, va 1 más 3.33 por logaritmo de n, que en este caso n es 55. ¿Sale? Por ahí anoten esa fórmula. ¿Sí? Anoten esa fórmula. ¿Sí? Anoten aquí, por ejemplo, donde va B14, anoten R como numerador. Y abajo sería entre 1 más 3.33 logaritmo de n. ¿Sí? Porque esta la vamos a ocupar. ¿Ya la anotaron? Ya, profe. Ya, profe. Bueno, ok. Bueno, ahora, ese es el intervalo de clase, es decir, qué tan grande va a ser la clase o el intervalo. Más que nada es el intervalo. Ahora, como yo por comodidad no voy a manejar 5.74, lo voy a redondear al valor más próximo. En este caso va a ser el 6. ¿Cómo lo voy a sacar el 6? Utilizo la función de redondeo. ¿Sí? La sintaxis es igual redondeo.mul, el número y el múltiplo. ¿Sí? Entonces, redondeo.mul, el número que quiero redondear, que es 5.74, y el múltiplo. ¿Sí? Es decir, ¿a qué valor? Si una vez que lo redondee, por ejemplo, si se va a redondear el valor máximo, sería el múltiplo de ese valor ya redondeado. En este caso, 6 por 1 va a ser 6. Y por eso le puse 1. ¿Vale? Le puse aquí 1 para que me dé ese valor. Entonces le pongo redón, como está aquí, punto mul, el valor que es G11, múltiplo le pongo un 1, y ya me lo redondea al valor de 6. Este es el intervalo de clase. Luego tenemos la marca de clase. Y la marca de clase la voy a obtener dividiendo el rango entre K. Es decir, R entre K. En este caso, R vale 39 y K vale 5.74. ¿Sí? Esa es una fórmula nomás de división. ¿Vale? Aquí está. ¿Vale? Y el valor que va a ser, en este caso, es igual. Redondeo ese valor de G14, que es el valor donde se encuentra mi dato, y al múltiplo de 1. Que aquí ya está 7.
¿Vale? ¿Sí? Ahora sí voy a armar mi tablita rápidamente. Bueno, aquí ya la tengo armada para ir utilizando los procedimientos, pero bueno, lo voy explicando. La primera parte tenemos intervalo de clase. El intervalo de clase, ¿sí? Me dice, por ejemplo, qué tan grande va a ser mis intervalos, ¿sí? Y de cuánto en cuánto van a ir. Por ejemplo, para el intervalo voy a obtener, este tiene un valor de 15, el primer intervalo. ¿Quién es este 15? Es el valor mínimo que yo obtuve aquí. ¿Ya lo vieron? Este 15. Aquí son 15 y aquí es 15. ¿Sí? Ahora, ¿quién es 21? 21 va a ser solamente, dice, aquí está el K. K es el tamaño de clase. ¿Sí? El tamaño de clase, en este caso, va a ser 6. 6. Por eso, aquí en este caso está 15 más 6 son 21. Luego el siguiente es 22 más 6 son 28. Luego 29 más 6 son 35. Luego 36 más 6 son 42. Y luego 43 más 6 son 49. Luego 50 más 6 son 56. ¿Vale? Es decir, que al primer valor le voy a sumar el intervalo de clase que es 6. Luego a este valor, después del 21 va el 22. Le voy a sumar la marca de clase que es 6. Luego después del 28 va 29. Le sumo la marca de clase que es 6. Y luego después del 35 a 36, le sumo la marca de clase que es 6 a 42. Y así le voy haciendo con los demás datos. Es decir, a este número, al primero, le voy a sumar el 6. ¿Sí? Le voy a ir sumando el 6. Y de esta manera saco el intervalo de clase. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda cómo se calculó el intervalo de clase? No, profe. ¿No? Bueno, ese es el intervalo de clase. Aquí solamente le va sumando el valor que está aquí. Ahora, lo mismo que yo hice con los otros valores de la tabla para datos no agrupados, voy a hacer con esto. ¿Sí? Aquí le pongo, por ejemplo, estas son las frecuencias. ¿Qué tan repetitivo es el valor? ¿Y qué tan repetitivo es? ¿Sale? De 15 a 21 hay 6. De 22 a 28 hay 25. De 29 a 35 hay 13. De 36 a 42 hay 5. De 43 a 49 hay 4. Y de 50 a 56 hay 2. Sí, hay 2. Entonces ya lo sumo. Me tiene que dar 55, que es la cantidad total de datos que yo tengo en mi tabla. ¿Sí? Da 55. 55. Y después tengo que calcular otro valor que se llama marca de clase. Aquí está la marca de clase. ¿Qué va a hacer esa marca de clase? Bueno, no va a ser otra cosa más que la suma de los intervalos inferior y superior, es decir, 15 más 21 dividido entre 2. Esa es la marca de clase. Y sumo los intervalos inferior y superior de cada intervalo y me da 18. En el siguiente, 22 más 28 entre 2 me da 25. El siguiente, 29 más 35 entre 2 me da 32. El siguiente igual, 36 más 42 entre 2 me da 39. ¿Sí? De la marca de clase es la suma de estos dos valores, de estos dos,
dividido entre 2, porque son 2. Estos 2 entre 2, estos 2 entre 2, estos 2 entre 2, estos 2 entre 2 y estos 2 entre 2. Y de esta manera voy sacando la marca de clase. ¿Vale? Después, fíjense bien, aquí hay que sacar más cositas. Tengo que sacar FI por XI. Es decir, cada dato, ¿sí?, de FI por la marca de clase, la frecuencia absoluta por la marca de clase. 6 por 18, aquí lo puedo poner, y digamos que yo no tengo estos. Yo no tengo estos valores, pues solamente lo que voy a hacer, voy a arrastrar. ¿Vale? Arrastro los valores. Bueno, aquí se me vinieron los valores de la de la fórmula de XY. Estoy quitando. Estos. Estos valores se vinieron, se desglosaron de XY. Bueno, bueno, entonces, esos valores van a ser FI multiplicado por XY. Entonces, ¿cómo quedamos que era? A ver, aquí tengo un poquito. Ahí está. 108, profe, ¿no? 108, pero permítame, aquí quiero ver que no me está saliendo el símbolo de igual. No quiere salir. No, aprender. Vamos a poner aquí, a ver. Aquí. Algo le está fallando. Porque no me permite aquí sacar el valor. Aquí, para sacar el valor del 108, yo le tengo que poner un igual. Y me tiene que salir me tiene que salir este 108 que está ahí. A ver, aquí ya. Aquí quedamos que era así. Borrábamos.
Y el primero es 108 y ya solamente arrastramos la fórmula. Ahí está aquí. ¿Sí? Solamente vamos arrastrando la fórmula. Dale. Bueno, ahora el siguiente. La frecuencia acumulada es la misma. La primera la paso igual. La segunda, como es frecuencia acumulada, es la que ya tengo más la que le prosigue. Es decir, 6 más 25 sería 31. Luego la que ya tengo, que sería 31 más 13 serían 44. Entonces por eso aquí va 44. Y así se sigue con las demás. ¿Sí? Aquí es 49, 53, 53. Esas son las frecuencias acumuladas. Hay Entonces, que con sacar que otro salga, valor, arrastramos. perdón. Con que salga nada más la primera, por ejemplo, ya nada más se arrastra y ya en automático salen las demás. Ah, de la primera, no, esta sí hay que ponerlas, hay que poner aquí manual, porque no están, en ese caso, absolutas, ¿sí? Aquí sí hay que ir, aquí le poniendo manual, en esta parte sí. ¿Sí? Ahí sí tienes que ir haciendo la suma de este más este, y de los demás también. Sí, porque no están absolutas, entonces si tú lo recorres, te va a salir otro valor. Bueno, este es en parte de las frecuencias absolutas. Después hay que llenar otras tres filas, ¿vale? Otras tres filas. ¿Cuáles van a ser este X sub I menos el promedio? En este caso, X sub I, que es donde está la marca de clase el 18, menos el promedio que está aquí abajo en rojo, que es 29, y ya me va a dar el valor. ¿Vale? Luego el siguiente igual, el 25 menos el 29, tantos, me va a dar el 4, luego 2, aquí sí ya la pueden arrastrar, en esta parte. Sí, aquí sí ya se puede arrastrar. ¿Vale? Y me va a ir saliendo el valor. Aquí, incluso aquí arriba me va diciendo quién es XY, buscan ustedes en su tabla quién es XY, menos X con la rayita arriba que es el promedio. ¿Vale? Entonces así van a sacar este valor. El siguiente es lo mismo, pero elevado a la potencia 2. ¿Cómo lo hacemos en Excel? Bueno, ponemos igual potencia, el dato, este dato, elevado al cuadrado. ¿Vale? Y automáticamente aquí todo número negativo elevado al cuadrado se va a volver positivo, por eso esos datos todos son positivos. En esta celda no hay otra, no hay otra, no hay otro dato que sea negativo, todos son positivos porque están elevados al cuadrado. Y ya en la última, ahora sí en la última, va a ser el valor de esta celda, pero multiplicado por FI. Y en ese FI, la frecuencia absoluta. Aquí está FI. Es decir, ¿sí? Es decir, este dato, a ver aquí el valor, voy a ver. Sí, este era este no iba aquí, este iba acá. Ahí, 6. ¿Vale? La frecuencia absoluta, en este caso es 6. Le doy y ya sale. Luego aquí también es 25, 22 por 25. En el siguiente igual, y así para las demás. ¿Vale? Entonces, con esto llenamos la tabla de, de frecuencias, pero para datos agrupados. Esto es solamente para datos agrupados. ¿Vale? Entonces, en esta parte hasta aquí le vamos a dejar ahorita el llenado de la tabla. Entonces nos faltan a ver más cosas. Y después de esto, necesitamos sacarla igual como en datos no agrupados.
necesitamos sacar la moda, necesitamos sacar la mediana, necesitamos sacar la media, y luego va las medidas de dispersión, que es la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación de Pearson. ¿Sale? Pero no nos va a dar tiempo acabar todo. Entonces, por lo menos, vimos esta parte, que es el llenado de la tabla. El llenado de la tabla de frecuencias para datos para datos agrupados. ¿Vale? Entonces, a ver, de tarea se va a quedar hacer este ejemplo, el ejemplo 1, el ejemplo 2, 1 y 2. El ejemplo 1 que dice una fábrica que tiene un motor trifásico de 25 HP a 60 Hz. Es un motor trifásico con una potencia de 25 caballos de fuerza a una frecuencia de 60 Hz y tiene las siguientes lecturas de temperatura en operación. Ahí está, las temperaturas 37, vamos a decirle aquí que son, las temperaturas de, no sé, a lo mejor durante cierto periodo de tiempo, podemos decir que es, ¿cuántas son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 3, 24. Podemos decir que son las temperaturas durante un día, ¿sí? O durante el día. ¿Sale? Donde cada hora se registró su temperatura. Y cada hora se registró su temperatura del motor. A ver. Ahí está. Sus temperaturas. Entonces, estas van a ser las temperaturas. Y ustedes van a tener que sacar lo que vimos. ¿Sí? Van a llenar la tablita como se les enseñé. ¿Sí? De los datos no agrupados. Y lo mismo para el siguiente, que es el 2. Bueno, a ver. Bueno, ¿ya capturaron ahí el primero? Sí, ya, profe. ¿Sí? ¿Ya tienen el primero? Sí, profe. Ahora, entonces vamos con el segundo. Rápidamente, el segundo. A ver, y pasa el segundo. Aquí está a ver, que está fallando un poco creo que se atasca. Esta vez que me haga el cambio al segundo libro. Bueno, a ver.
Bueno, ya, si ya copiaron el primero, el segundo lo voy a subir a la plataforma. Sí, lo voy a cargar. Aquí, aquí no se aprecia muy bien porque se quedó congelado el Excel. Es que como tiene varias fórmulas y datos, y ahorita le estoy proyectando, por eso le pasa esto. ¿Sí? Le metí varias fórmulas y le metí varias operaciones, y aparte se lo estoy proyectando, no aguanta correrlo muy bien, ¿vale? Pero bueno, si ya tienen el primero, de todas maneras el segundo se lo voy a pasar, en la plataforma, ¿vale? El segundo, entonces vamos y le voy a pasar el documento, ¿vale? Lo voy a pasar en PDF y ya ustedes van a ir haciendo todo lo que hicimos, ¿sí? Con el llenado de la tabla lo van a ir haciendo ustedes, hasta la parte donde nos quedamos, ¿vale? Bueno, Sí, y ya profe, entendido. le seguimos con lo demás la siguiente semana, pero también tenga pendiente ahí de la plataforma para hacer otras actividades que les voy a cargar. Una de ellas, por ejemplo, el libro que vamos a estar utilizando, de estadística y probabilidad, la parte de la literatura, ahí lo voy a cargar también. El documento, este documento con los ejercicios que les dejo ahorita, y un cuestionario, ¿sí? Entonces ahí estén pendientes de la plataforma. Entonces ya se nos pasó el tiempo, entonces lo vamos a dejar hasta aquí, ya nos pasamos un poquito, y ya continuamos la siguiente semana. ¿Sí? Bueno, entonces de mi parte sería todo, y nos vemos la siguiente semana. Que gracias, profe. Sí, profe. Sí, Gracias. Gracias, profe. hasta luego, nos vemos.